Estamos de gala, de verdad, yo estoy súper emocionado con esto y espero que ustedes estén tan emocionados como yo. Ok, hoy tenemos una cantante, compositora, músico, activista humanitaria, bailarina, actriz, productora, directora. Señores, hoy tenemos la talentosa Sara Sosa, conocida como Sarita, y pues la hija más pequeña de alguien que pues amamos muchísimo a través de nuestros años, al príncipe de la canción, José José, y pues que hace 2 años que partió, que nos dejó, pero nos dejó este gran regalo también, y pues hoy está con nosotros, y yo quiero que me den muchos corazoncitos, por favor, muchos corazoncitos, porque aquí le voy a mandar, a ver, todos los corazoncitos a Sarita, que se va a conectar con nosotros. Hola. Hola. Qué bueno. Ya se nos hizo. Sí, Sara. perdón, tenía un problema con el internet. No, tranquilo, buenísimo, aquí estamos. Es que esto es la cosa de las redes, ¿verdad? Que uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero al mismo tiempo es como que la emoción, ¿verdad? Porque Sí. esto es en vivo de verdad. En televisión como que es medio en vivo, pero aquí es en vivo de verdad, aquí cualquier cosa puede pasar. Sí, exacto. No, estaba intentando y yo no sé cómo hacer esto. Es mi primer live, entonces. ¿En serio? Sí. ¿Tu primer live? Sí. ¡Wow! Me siento ahora Sí. más emocionado todavía. ¡Qué privilegio tener el primer live contigo! De verdad, gracias, porque nos honras muchísimo haber aceptado nuestra invitación de esta plática. Más que una entrevista, es una plática. Y bueno, ya tú sabes que esta es una plática del alma donde pues abrimos nuestro corazón y la gente pues se súper conecta y son súper bendecidas a través de todas nuestras historias. Y de verdad que estoy contento con que estés acá. ¿En dónde estás ahora? Estoy en mi casa, bueno, en su casa, ¿no? Aquí estamos ahorita en el estudio precisamente, pero aquí estamos. Ah, tienes estudio en casa, buenísimo. Sí. Yo creo que una de las cosas que debemos hacer en Plática del Alma un día quizás es hacer como un tour. Sí, es cierto. Sí. ¿Y tu casa es dónde? Es en Homestead. Estoy un poquito retirada de la ciudad, pero pues aquí tienen su casa. Pero qué interesante, mira que hoy mismo estaba yo en Homestead. ¿En serio? Sí, porque vamos a hacer un campamento. Vamos a hacer un campamento para nuestra iglesia en mayo. Entonces tú sabes que hay muchos campamentos muy grandes, muy bonitos allá. Y pues estábamos allá, así que estábamos cerquita, ya como que estábamos conectándonos en el espíritu. Sí, ¿verdad? Qué padre. Pero mira lo mucho que te aman, todo el mundo está súper emocionado, mira, saludándote, princesa, todo el mundo súper emocionado. Qué lindo. Oye, te veo y que mucho me recuerda tu rostro a tu papá, de verdad. Me imagino que te lo han dicho mucho, ¿no? Sí, bastante. Me pareces demasiado. Oye, y te soy muy honesto, para mí este momento es como tan especial de poder hablar contigo, porque tu papá para mí, no puedo explicarlo, fue tan y tan especial, de verdad. Su corazón, su manera de ser, su voz, sus canciones, pues marcó no solamente una generación, marcó varias generaciones, de verdad. Y estoy muy bendecido que estés con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, de verdad. Y bueno, Sara, a ver, ¿tú eres mitad mexicana, mitad cubana, así es? Sí, nací acá en Miami. Mi mamá es cubana y obviamente mi papá es mexicano, pero nací aquí en los Estados Unidos. Bien. ¿Y cómo aprendiste también español? ¿Tu papá hablaba inglés también? ¿Cómo era eso en casa? Porque yo estoy batallando. Yo tengo 2 niños. Sí. ¿Cómo batallo que hablen español? Dios mío, no quieren hablar español. Uno tiene 6 y otro 7. Entienden todo porque siempre estoy hablando español, pero no quieren hablar español. ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno, la cosa es que mi papá obviamente también hablaba inglés, pero mi papá, ya sabes, puro español. Mi mamá también, pero de lo que me han dicho, me enseñaron primero a hablar español y luego el inglés. Para que no, obviamente ya sabes que en la escuela y los niños y todo el mundo pues ya empieza a hablar inglés aquí en Miami. Pero yo empecé primero hablando español
y ciertas cosas en inglés, ¿no? Pero, y mis hermanas, obviamente todo era en inglés, y mis amigos, todo era en inglés. Pero... Eso me dijeron, ¿cierto? Me dijeron, habla de primero y enseña el español. Yo traté, pero no. Me siento que he perdido la batalla. Eso me pasa a mí con Belén, que tengo mi niña de 3 años y, ay, Dios mío, le digo cosas en español y me responde en inglés. Le digo, no, háblame en español. Exacto, pero bueno, yo creo que en algún momento se nos arreglará. Sí, eso. Y háblame de tu mamá cubana, entonces. Recuerdo que había escuchado a tu papá decir una vez que por primera vez dijo, en la voz de él, dijo, por primera vez en mi vida le propuse a una mujer que fuera mi novia, dice. Sí. Dice, las parejas con que me casé nunca las escogí, más bien ellas me escogieron a mí. Sí. Dijo tu papá. ¡Wow! Eso... No, literal. Así tu madre fue demasiado especial para tu papá. Cuéntanos cómo se conocieron ellos. Oh, imagínate, mi papá estaba pasando por unos momentos muy difíciles, mi mamá también, recién separada. Y mi papá pues andaba en la misma situación. Él estaba ya saliendo de rehabilitación y ellos se conocieron por amigos en común. Y el momento en que se conocieron, ellos me dijeron que literalmente fue amor a primera vista, que se quedaron hablando como hasta las 6, 7 de la mañana en el sofá, solo platicando de sus vidas y pues como decimos nosotros, ¿no? Lo que Dios une, eso ya nadie lo puede separar, ¿no? Y cosas hermosas que ellos me dijeron que siempre sentían la presencia de Dios, ¿no? Arropándolos y... Imagínate, pasaron todo juntos, los momentos más felices, los más difíciles y fue algo increíble, ¿no? Ver también de niña esa relación entre mis padres, ¿no? De tanto amor, tanto respeto, tanta comprensión. Pero bueno, imagínate, mi papá ha dado 1000 entrevistas contando esa historia, que ella lo ayudó en sus momentos más difíciles. Pero, Dios mío, yo no sé cómo le hizo a mi mamá, porque eso sí es una mujer muy, muy fuerte. Muy Tiene que ser un amor muy profundo, ¿no? Pero claro, tu papá muy inteligente, porque cada vez que decía eso en una entrevista le enamoraba otra vez. Sí, no, imagínate. Uy, pero qué amor tiene que ser tan fuerte eso, que se estén conociendo y él esté en esa condición, ¿verdad? De peleando con las drogas, con la adicción. ¿Cómo estaba? ¿Con qué clase de adicción? ¿Cómo estaba él en ese momento? Él estaba saliendo de alcoholismo. De alcoholismo. Él estaba en Alcohólicos Anónimos y pues es un programa muy extensivo. Y papi había entrado, imagínate, ya estaba muy débil. Él estaba muy débil cuando entró. Y fueron precisamente sus amigos quien lo llevaron como que a la fuerza, ¿no? Diciendo, tienes que mejorar. Pero nadie pues lo quiso como que ayudar después de salir de ahí. Y mi mamá no lo conocía, como te digo, imagínate, se habían conocido hace poco. Entonces cuando ella va a ayudarlo, más bien fue él quien la llamó a ella. Decirle, hola, no sé si te acuerdas de mí, soy José, me están pidiendo si podía tener a alguien que me recoja para poder salir adelante, etcétera. Y mi mamá dijo, pues claro, no hay ningún problema, yo me hago cargo. Entonces ella fue y lo llevó a su casa, y mamá tenía a mis hermanas chiquitas, muy, muy chiquitas. Entonces ella era una madre soltera. Y pues imagínate, mi papá cuando llegó y vio cómo mi mamá le cocinaba sin conocerlo. ¿Y no era famoso en ese tiempo? ¿Tu papá no era tan famoso? Sí era famoso. Pero ella no lo conocía. No. Mi mamá me dijo, yo sé quién tú eres. Tú cantas salsa, mi papá. No creo, pero ¿cómo no lo conocía? Sí, no, mi mamá perdida, no tenía ni la menor idea de quién era mi papá. Pero sí, fue algo muy, muy mágico de lo que ellos me cuentan. De hecho, escuché en una entrevista con tu papá que fueron como que a la iglesia después de salir del lugar donde estaban.
Y entonces como que él le oró a Dios y como que le dijo, Dios mío, si me estás mandando a recuperar, pues es por algo, aunque yo no quiero, pero está bien, le voy a hacer. Sí, y desde ese momento se comenzó a recuperar. Claro, pues como todos sabemos, ¿no? Llegamos a un momento en nuestra vida donde tienes que hacer un pacto con Dios. Claro. Y Dios siempre se va a manifestar. Mi papá decía, con que tú pongas el 99, Él siempre regresa. El 1%, wow. Perdón, el 1%. El 1%. Wow. Tenía toda la razón, papi. Siempre su life motto era poner todo en manos de Dios y que Dios siempre se encargaba de todo. Sí, él agradeció mucho a Dios y recuerdo en esa misma entrevista él dijo pues también que como que tu mamá la rescató de ese mundo. ¿Cómo tú crees? Porque él se sentía que ella la rescató. ¿Cómo la rescata pues imagínate, cuando estás pasando por una situación tan complicada como la que estaba pasando papá, ahí es donde de verdad se demuestran los amigos. Wow. ¿Quiénes son los amigos? ¿Quién es la gente que de verdad está contigo por ti? No solamente por tu nombre o porque estás en la tele o en revistas, sino quién de verdad está ahí por ti. Y la única persona que apareció pues fue mi mamá, sin conocerlo en absoluto. Sin conocerlo. Y yo creo que eso fue, obviamente, sabemos que fue Dios, ¿no? Y ellos tuvieron una conexión tan espiritual, también es lo que me decía mi papá, que él sentía como que, wow, esta es mi esposa, o sea, mi otra mitad. Y ella decía, de ese gran amor nació Sarita Sosa. A ver, cuéntanos de tu niñez, cuéntanos cómo fue tu niñez, en todo ese amor, en todo ese ambiente, pero también en la fama, en las salidas de tu papá. ¿Cómo fue tu niñez? Oh my God, mi niñez fue lo máximo. Fue lo máximo, de verdad. Obviamente tuvimos momentos difíciles como todas las familias, pero fue de verdad... ¿Cómo te puedo explicar? Mis papás hicieron un gran trabajo. De verdad que los admiro, ya que soy madre. Digo yo, mil respetos. Porque nunca me hicieron sentir, aún cuando estábamos pasando por momentos difíciles, sino que esas son cosas de la vida en general. Y claro. Mi niñez fue algo, imagínate, mágico. Pues me la pasé siempre viajando con mis papás. ¿Y vivían acá en Miami, acá en el sur de la Florida? Sí, vivíamos en Miami. Tuvimos de vez en cuando estancias, ¿no? Allá en México como por meses, a veces un mes allá, un mes en Miami. Entonces por eso tengo el acento mexicano bien. Ay, por eso es que hablas también español también. Sí, claro. Ahí está la clave. Ahí está, se me olvidó. Pero sí, siempre estábamos de gira y acuérdate, pues los músicos todos hablan en español. Entonces, claro. Y los productores y todo el mundo siempre era en español. Pero vivíamos allá y en Miami. Imagínate. ¿Y no viajaba mucho? ¿No salía mucho? ¿Cómo le hacías? Sí, no, es que, ¿cómo te explico? Yo no fui a una escuela normal. Yo hice homeschooling, que eso sería escuela en casa, ¿no? Okay. Entonces yo hice eso desde pequeña. Fui posiblemente a kinder y first grade aquí en Miami, pero es que era imposible. Los maestros, aunque fueran un amor, me decían, es que no puedes faltar tantos días. Claro. Te vas y regresas. O sea, ¿te ibas a los conciertos con él? ¿Te ibas? Sí, claro, imagínate, yo desde los... Por ejemplo, yo nací y a los 3 días ya estábamos en Ecuador otra vez. Wow. Entonces era como que salió, ok, vámonos a trabajar. ¿Alguna vez estuviste en la tarima con él, de niña? Sí, claro, imagínate. Bueno, yo empecé con mi abuela Margarita a los 3 años a estudiar música y a los 4 fue que ya empecé bien a tocar el piano y los instrumentos. A los 4 también precisamente empecé... hicimos un homenaje a mi papá en Don Francisco, que me imagino que todo el mundo se acuerda de Don Francisco. Claro. Él me invitó a cantar un pedacito y era la primera vez que yo iba a cantar. Tenía unos nervios horribles que de verdad no puedo ni explicarte cómo me sentía. Pero... 4 años tenías nada más. 4 años. ¿Y te acuerdas? Sí, claro. Santo Dios. Queríamos hacerle esa sorpresa a mi papá y recuerdo que yo estaba al lado del escenario como que no me quiero subir. Y fue como que
Me subí y empecé a cantar como que, ok. Después de eso ya mi papá me dijo, no, ¿quieres cantar? Y yo, sí, pero no sola. Entonces ya a los 5 y a los 6 años ya empecé con él en las giras y ya obviamente las canciones junto con él, aprender ya pues a manejar el escenario sin nervios o nada de ese tipo. ¿Cuál fue tu momento favorito con tu papá en el escenario? Uy, no, es que han habido tantos. Pero yo creo que la primera vez que yo me subí con él, de verdad que fue algo súper, porque era en Atlanta, Georgia, y me acuerdo precisamente que me estaban tratando de convencer para subirme al escenario. ¿Cuántos años tenías más o menos? Yo tenía 6. Okay. 6 casi cumpliendo 7 años. Y recuerdo muy bien que yo les dije, pero es que no sé, y sí quiero, pero me da cosa, es un público muy grande, habían como 5,000 personas. Y yo decía, pues que estoy nerviosa. Me decía, no te preocupes, tómalo como tu trabajo. Yo decía, mi trabajo, pero ¿cómo? Y después mi papá me dijo, ok, vamos a hacer un trato. Si yo te compro un perrito, es tu pago. Entonces, si yo te doy ese pago, tú tienes que cumplir y tienes que subirte a cantar. Y pues obviamente una niña le ofrecen un perrito. Dije, sí, claro, por supuesto, bienvenido. Fue negociante tu papá. Sí, ¿verdad? Entonces mi papá me dijo, ok, si te doy el perrito, tienes que ir. Ok, está bien. Pero yo también le hice un trato. Le dije, ok, si me das el perrito antes, el perrito tiene que viajar con nosotros en el escenario. ¿Y aceptó? Sí, me dijo, está bien, no hay ningún problema con que te puedas subir. Y dije, ok. No, imagínate, el perrito lo cargábamos aquí en una maletita con lentes. ¿Qué perrito era? ¿Qué clase? Nancy. Yo sé que la mayoría de los fans se acuerdan de Nancy, que era mi vida, mi perrita. Chiquitita, la compré de 4 meses. ¿Qué clase? Un puro, French Un puro. puro. Okay. Sí, toy puro, chiquitita. Entonces yo tengo 2 Yorkies chiquititos. Oh, sí. Sí. Oh, no, Nancy ya desafortunadamente falleció hace 3 años, ya falleció de grande. Pero ahorita tengo pues los lobos, que les decimos los lobos, que son mis huskies. Huskies, pero, claro. Dios mío, son muy locos. Son muy locos. He tenido huskies. Sí, no, entonces me entiendes completamente. Son niños literal. No, niños literal. No, y después te contaré las cosas que han hecho con mi papá. Pobre de mi papá. A ver, cuéntanos una. Tú sabes que a los huskies les encanta hacer hoyos. Ok. Con toda la cerca. Ajá. Entonces yo tengo un vecino que tiene como si fuera ¿cómo se dice? Pond. Un laguito. Un laguito. Charco. Un laguito, como un charquito, pues. Y estábamos buscando a mi perro, que no sabía dónde estaba. Yo dije, debe de estar por afuera. Tenemos un patio, gracias a Dios, grande. Y después la vi que estaba corriendo. Dije, ahí está, no hay ningún problema. Pero del cuarto de nosotros se ve la casa del vecino. Entonces, yo estoy platicando con mi papá y escuchamos como que agua, solo agua, así. Mi papá y yo pensando, ¿qué es ese sonido? ¿Qué será eso? Pero aquí no hay piscina. ¿Pero qué es eso? Y yo dije, no sé. Mi papá se asoma y ve que es Penny, la husky de nosotros. Dios mío. En la casa del vecino. Del vecino. En su alberca, no en su alberca, pero en el laguito. Es un túnel. Sí, hizo un túnel con la otra perrita que es husky y se fueron a la casa del vecino y veo a todos corriendo ahí en el laguito de ellos y mi papá así como que la Penny. Y claro, mi papá ahí conmigo yendo a casa del vecino, pero No me digas que son los huskies. se nota que son mis perros. Perdón. Tranquila. No, estaba diciendo. Hablando de ellos. Hablando de ellos. Gracias. Guárdalo. Perdón. Pues fuimos mi papá y yo a casa del vecino, ¿no? Y obviamente pues el vecino abre la puerta. Y yo, perdón, mi perro está en su patio. Y el vecino se queda así.
Y mi papá, oh señor, perdón, yo entro por mi... Sí, José, pase usted, Dios mío. Príncipe, ¿qué le puedo ofrecer? Mi papá me dijo, imagínate, se hubiera enojado si no hubiera reconocido a papi. Oye, hablando de eso, ¿cómo era salir, digamos, al supermercado, a la tienda, con tu papá? ¿Cómo era eso? Dios, imagínate. ¿Sí lo hacían? Sí, claro. Es que esas son cosas que la gente piensa que porque uno es famoso, que lo reconocen, que, mandan a alguien a hacer eso. No. Mi papá y yo siempre fuimos, la gente tan linda nos ayudaba aún en cosas ahí. Papá, está bien, yo cargo mi comida, o sea, no hay ningún problema. Pero siempre fuimos nosotros al Winn-Dixie, ahí cerca de Coral Gables. Y me imagino que siempre los paraban, alguna foto. Sí, siempre, no, eso no falla. En todos los restaurantes, todos los supermercados, el cine, eso era lo más difícil. No podíamos ver películas en el cine. No, porque la gente, imagínate, piensa que él se va a ir, entonces a mitad de película, señor, quiero una foto, por favor, y él se paraba y imagínate, era muy difícil. Entonces ya cuando se inventó Netflix y Hulu y todo eso, en casa. Era lo máximo. De verdad que me hubiera encantado conocerlo, porque es que él se ve, que tenía un corazón impresionante. Me imagino que a nadie le decía que no, me imagino yo por la personalidad que se le ve. Sí, nunca se escuchaba un no de él. ¿Qué es lo que más te inspira de él? De él, Uh-huh. esa humildad, y ese gran corazón. Con toda la fama del mundo, que pudiera haber sido súper... No, él se hubiera creído, pero papi aún, hasta llegando ya al final de su vida, nunca se creyó José, ni el príncipe. Él era José, era Pepe. Entonces, nunca, cuando la gente se acercaba llorando, why are you crying? It's okay, we're family. Los fans igual, nosotros nunca hemos pensado en ellos como fans, sino ellos son nuestra familia, nuestros amigos y nuestros compañeros, ¿no?, de vida siempre. Qué lindo. Y así debe de ser en realidad, que pues el respeto, ¿no?, a todo el mundo. No importa si eres la persona que está limpiando o que está siendo empresario, es el mismo respeto para todo el mundo. Claro, qué lindo. Bueno, ojalá todos fueran así, desgraciadamente no siempre es así. pero qué lindo, pero es que se le notaba a él que él era así. Y es una de las cosas que me encantaba de él, aunque nunca lo conocí. Y me impresionó mucho que hayas dicho que a los 4 años comenzaste a tocar. Sí. Donna, ayúdame en esto, porque es que mi niña... Bueno, yo vengo de una familia de músicos también, y mi mamá cantante, todo en el mundo cristiano, ¿no? Mi mamá tenía muchos álbumes cristianos y pues reconocida también como que en nuestro mundo. Ajá, y pues yo me crié así, mi hermano músico también, yo cantante también, toco algunos instrumentos, y mi niña sobre todo como que salió con ese ADN, ¿no? Esa genética. Claro, lo lleva en la sangre. Pero a veces yo me siento culpable y yo digo, Sandy, ¿cómo hago? Porque ya tiene 6 años, entonces yo a veces los escucho a ustedes, por ejemplo, decir a muchos otros artistas, decir, no, que a los 4 años yo tocaba, y decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le haces con una niña? Y ahora tú que tienes tu niña también, ¿cómo le hacemos los otros padres para poder como que, porque no es una pregunta para mí, no es una incógnita el que ella quiera música o quiera cantar o no, es total, es obvio. A lo que nos montamos en el carro es súbele a esa canción y canta todas las canciones de la radio donde quiera que vamos, es impresionante. ¿Cómo tú crees que podemos hacer como para realzar los talentos de nuestros niños? En tu caso, que a los 4 años ya tocabas. Sí, no, precisamente me está pasando algo similar con Belén, que se sienta en el piano o agarra la guitarra. Imagínate, ella es chiquitita, entonces agarra la guitarra así, todo raro. Pero yo creo que lo más importante como padres, uno, no es forzarlos, creo que se dice, porque luego ellos como que a lo mejor les quitas el interés, ¿no? Porque ya es como que, you have to do it. Y no, yo creo que lo más importante es que ellos tengan esas herramientas
¿me entiendes? Si tu hija le atrae el piano, ten un piano ahí. Y cuando ella se quiere ir a sentar o le quieres ir a enseñar algunos acordes, cualquier cosa, ¿me entiendes? Que lo hagas también con mucho Sin presión. Impresión. Diversión más que todo. Exacto. Entonces, es lo que hacemos con Belén, lo que hicieron mis papás también conmigo. En mi casa siempre había, imagínate, 1,000,000 de instrumentos. Tenemos el piano, mi abuela, imagínate, tocaba, mi papá el bajo, la guitarra, el violín, la batería, saxofones, flautas. Siempre había un instrumento en la casa. Pues como estás viendo, tenemos el estudio, o sea, Claro. no importa dónde esté en la casa, siempre hay instrumentos y eso es vital, ¿no? Y escribes canciones, ¿verdad? Sí, claro, imagínate. ¿Tienes mucho tiempo escribiendo o es algo más reciente? Fíjate que yo creo que la primera canción que escribí informal, porque estaba muy pequeña, tenía que ser como a los 7. A los 13 es que realmente empecé a escribir ya bien, pues ya llevaba bastantes años de gira con mi papá y lo veía en los estudios. Trabajé mucho tiempo en Disney haciendo doblajes y nunca lo tomé en serio. Perdóname, se cortó un poquito. ¿Trabajaste en Disney? Sí, trabajé. ¡Oh, wow! No sabía eso. ¡Qué interesante! Doblajes, que es como... ¿Qué doblajes hiciste? No sé si se acuerdan, habían muchos programas, híjole, yo apenas me acuerdo uno de Mickey Mouse Clubhouse, en la casa de Mickey Mouse. Clubhouse, claro. Esa es la voz mía en No te creo, wow. Sí, bastantes programas ahí que tenían, imagínate, siempre nos llamaban y hicimos varias novelas en Televisa también, pero durante todo ese tiempo estábamos o de gira con mi papá, o entrenando, que es otra cosa que eventualmente vas a ver con tu hija, con que le puedas conseguir un maestro o alguien que la pueda guiar poquito a poco. Eso ayuda bastante, ¿no? Pues porque ya estableces lo fundamental, ¿no? De la música, que es la teoría, el solfeo, practicar el oído. Es muy importante que ella tenga los dos, porque si solamente lees música, por ejemplo, en las iglesias, que nos pasa bastante, no siempre tienen partituras, todo es de oído, y el pastor y todo eso. Verdad, sí. Es muy importante que aprendan los dos. Claro. Pero no tomé, respondiendo tu pregunta, ¿no? ¿Escribir ya en serio? Yo creo que empecé a los 15. A los 15 es que de verdad ya dije, ok, I like this. Pero ¿no habías grabado algo tuyo en el pasado o ahora es que estás comenzando a grabar producciones tuyas? De niña, pues siempre hay demos, ¿no? Que uno graba, pero nunca había lanzado nada mío que yo esté sola. Sí lancé una canción con mi papá que se llamaba Email Me, y creo que tenía unos 9 años, y se lanzó en el disco Mis Duetos. Eso yo recuerdo que sí fue a los 9 años, porque precisamente entre 8 y 9 años inauguramos el estadio de Petco Park de los San Diego Padres. Ajá. Y era una cosa que hicimos pues básicamente para ayudar a los perros y a los gatos que los pudieran adoptar, porque sabes que a veces en las perreras pues los ponen a dormir. Entonces mi papá y yo no nos gustaba eso, entonces obviamente hicimos eso y fue algo también súper mágico. ¿Por qué esperaste para grabar como un álbum entero tuyo? Pues fíjate que mi papá era el que siempre me estaba guiando, que se lo agradezco como no tienes idea, ¿no? Mi papá fue el que me dijo tiempo, ¿me entiendes? No hagamos las cosas deprisa, ya casi estás lista. O sea, él todavía me decía, un poquito más, vamos a estudiar baile, vamos a estudiar esto, o sea, preparándome lo más que él pudiera, ¿no? Obviamente, vocalmente, mi papá fue el que pues me enseñó pues el mejor maestro, digo yo. Pero sí, también me puso en clases de canto con el mismo maestro de él. Ni sé cuál. Pero siempre te decía todavía no es el momento. Sí, todavía no es el momento. Y precisamente yo seguía haciendo demos porque yo trabajaba en Peer Music,
escribía canciones, vendía las canciones, Wow. hacía demos, coros para otros artistas. O sea, lo hice bastantes años, desde los 14 hasta los 17, creo que es lo Wow. hice. Pero eso fue una escuela tan, o sea, necesaria, ¿no? El pasar por el proceso. Mi papá decía siempre, confía en el proceso. Wow. A los 18 grabé una canción con Rudy Pérez, Okay. que fue Pues literalmente... mi productor favorito, ¿ah? Mi productor, Rudy sí. Pérez es... Y también un escritor Sí, increíble. no, de verdad que, Dios mío, mil respetos. Dios mío, yo digo, ¿de dónde saca este hombre estas canciones? Del cielo, Del cielo, sí, tiene que ser una conexión allí Sí, impresionante. sí. Pero precisamente a los 18 me llamaron para hacer un demo. Y literalmente no fue como que, la próxima semana vas a... No, o sea, fue en una hora necesitan un demo de no sé qué puedes ir. Y yo, no. Yo dije, ok. Salí del trabajo, literalmente corriendo. No sabía qué canción iba a cantar. Yo estaba dispuesta, ¿no? Y me dice, ok, vas a cantar tal canción. Era un cover de John Lennon, Imagine. Wow. Y yo dije, ok. Entonces la grabé. Mi papá, obviamente, mi papá un amor porque mi papá fue el que me llevó, o sea, me recogió del trabajo, le dijo a la gente del trabajo, se tiene que ir, perdón. Me sacó y yo, sí, señor. Y yo, I'm so sorry. Mi papá me llevó corriendo a la casa de Rudy y pues él estuvo conmigo durante toda la grabación. Pero Rudy le quería hacer una sorpresa, ¿no? Le dijo, mira, espérate conmigo en la sala, deja que ella grabe. Entonces grabé, igual con nervios, pero grabé. Pues porque nunca había cantado enfrente de mi papá desde imagínate, los 14, 15. Wow. Entonces me daba como que nervios, ¿no? De que él escuchara cómo estaba cantando después de todo el proceso que él me había hecho pasar. Lo grabé y cuando entró tenía una sonrisa particular, ¿no? Porque mi papá, eso es algo que se lo agradezco bastante. Nunca me dijo, ¿cómo te digo? Cuando estaba pasando por el proceso nunca me dijo, great, amazing, super, perfecto, bla. No, nunca me lo mencionó, entonces yo siempre empujaba para más. Como hijos, ¿no? Esa aprobación, ¿no? De lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Entonces siempre como que empezó a empujarme poco a poco, no me decía nada y yo decía, ok, entonces no canto, digo yo, pues porque mi papá no me está diciendo nada y si él me dice, pues es que sí. Y precisamente yo me enteré después, que luego lo confronté, le dije, ¿por qué no me dices a mí? Lo confronté, pues él estaba hablando con medio mundo, que sí, que súper, que increíble. ¡Buenísimo! ¿Por qué no me dices? Me estoy muriendo. Entonces, esa fue la primera vez precisamente que en el estudio me agarró el hombro y me dijo, ¿estás lista? Y yo lo miré, wow. Porque para mí, para los demás a lo mejor no era nada, pero para mí, después de 18 wow. años, que me diga, ¿estás lista? Y yo me quedé como que, ¿lista? Como, o sea, para cantar, me dijo, sí, ya estás lista. Wow. Perfecto, y dije yo, sí, bien, maestro, dije, pues, súper. Wow. Entonces, después de ahí fue que ya como que él empezó a guiarme, a escuchar mis canciones, que igual nunca le había enseñado mis canciones. Empezamos a compartir ya las ideas, ¿no? De un álbum, de un sencillo. Y todo, precisamente todo lo que, pues en nombre de Dios, ¿no? Si Dios quiere, lo que va a salir este año, pues ha sido guiado por él, también sus consejos. Y pues ya, como que ya toca salir con nuestros proyectos, ¿no? Y de la mano de Dios yo creo que todo es posible. Y estoy seguro que todos, así como yo, estamos súper expectantes, emocionados que salga esa producción. Queremos escuchar, de verdad que va a ser impresionante. Y antes de la entrevista yo decía, uy, le voy a decir, y yo sé que en su momento se dará, pero qué espectacular, impresionante sería que hagas un álbum como de recopilaciones de canciones de tu papá. Sí. Sí, eso, fíjate que eso siempre todo el mundo pues lo pide, ¿no? Como decía mi papá, por naturaleza te lo... ¿Te gustaría hacerlo? Claro, imagínate, desde niña pues yo crecí con esa música de mi papá y
hay canciones ahí, ¿no? Que uno dice, me identifico más con esta y con ¿Cuál es tu favorita de tu papá? La number one. Oh my God, es que no tengo una que sea así número uno, porque de verdad que yo, aparte de ser su hija, soy fan. O sea, soy fan. Digo que yo me meto ahí con los fans y que tal año y tal álbum y escuchaste esto y cómo respira en tal nota. O sea, yo soy así de Dios, pero si te pudiera decir. Es que tu papá también era todo como que un profesional, ¿no? Porque es que hay cantantes de cantantes y yo creo que por eso le llamaban el príncipe de la canción, porque es que tu papá, la manera de cantar y el profesionalismo, el pararse, el respirar, como agarraba el micrófono, se lo alejaba, lo acercaba, todo el profesionalismo, que yo me imagino que también tu papá era como que medio perfeccionista, me imagino. Te estoy diciendo que él era, o sea, todo tenía que estar perfecto o no se lanzaba nada. ¡Wow! Entonces, a ver, ¿cuál tú dirías así que te viene a la cabeza que te encanta de las canciones de él? Las top 3. Las top 3. Ajá. Una que me encanta, siempre lo he dicho, es Cosas Imposibles. Eso es imposible. Que no las cantes, que no vamos, que no las cantes, escríbanlo. A ver, cántanos un poquitito, a ver. Pero ¿cómo? Pero no sé si se va a escuchar bien, pues lo canto. Un pedacito, no importa, a ver. ¿Verdad? Cuando te preguntan como que, ¿y cómo va la canción? Te agarré infragante en el momento. Señor, ayúdame. Debe acordarme cómo va. Va, por ejemplo, empieza en tocar tus manos, besar tu boca, ser tu alegría, sentirte mía. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. ¡Wow! Muchos corazoncitos, por favor. ¡Wow! ¡Qué gran voz tienes, de verdad! Gracias. Tengo mucho que aprender. Ahí vamos, poquito a poco, pero. Yo creo que tú eres como que un arma secreta. Un arma secreta que obviamente has hecho tanto, pero que yo creo que ahora es que el mundo va a conocer realmente todo lo que tienes por dentro y escucharte cantar es impresionante. Tienes una gran voz, la verdad. Gracias. Cuando escribes una canción, ¿cuál es el proceso? Primeramente te llega la melodía, te llega la letra, porque yo escribo y a veces yo creo que como que en mi caso primeramente como que me va llegando una melodía y como que le voy poniendo letra a la melodía, pero he hablado con otros que es diferente. ¿Cómo eres tú? Yo creo que depende. Depende porque a veces me llega la melodía primero y luego me llega la letra. Y hay veces que me llega la letra primero y luego ya la composición, ¿no? Musicalmente hablando. Pero fíjate que algo muy extraño me pasa bastante mientras estoy adorando, que me llegan bastantes melodías y de ahí es que luego ya empiezo a es diferente en el tema de la adoración, es diferente. Sí, claro. Y seguramente es que la fluidez es también diferente. Sí. Hablando de la adoración, pues yo sé que como yo eres cristiana, amante, seguidora de Jesús, ¿cómo conociste a Jesús? Cuéntame un poquito de eso. Conocí a Jesús a los 15 años. A los 15, cuéntame. Nada más lo dices y yo pues me voy en un viaje nada más a hablar de eso, pero cuéntame un poquito, ¿qué pasó allí? Yo tenía unos amigos precisamente que iban a la iglesia El Rey Jesús, que me imagino que la conoces en Miami. Sí, claro. Y siempre iban todos los domingos y yo tenía una amiga que trabajaba con nosotros en la casa de mis papás, ¿no? Y ella recientemente había llegado de Guatemala. Nos hicimos, imagínate, inseparables. Y un día ella me dice, no, es que mira, estoy viendo una prédica de tal pastor. Y yo dije, prédica. Yo dije, ¿qué es eso? Yo no entendía. Entonces me dijo, mira, vela conmigo. Y dije, ok. Y
como que poquito a poco me fui como que inclinando hacia eso y ella me invitó a la iglesia, fui a la iglesia, literalmente, o sea, el primer día corrí al altar. Wow. Eso es lo que necesito. Wow. Siento a Dios, siento la presencia de Dios. Y fue algo que de verdad, yo creo que cuando conoces ya la presencia de Dios, ¿no? Y logras de verdad entender, ¿no?, lo que significa entregarle tu corazón, es algo de verdad que te sorprendes, ¿no? Porque dices, where was this all my life? Wow. O sea, durante toda mi vida, ¿dónde estaba esto? O sea, mis papás, claro, o sea, mi papá también era cristiano, a veces católico, ¿me entiendes? Pues como es México, claro. Nosotros somos pues muy seguidores de todo, ¿no? Los dos estudiaron metafísica, afirmaciones positivas. Entonces ya cuando los tres llegamos a la iglesia, como que tenía sentido, ¿no? Dios, como que todo cayó Ajá, todo cayó en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto. Imagínate, fue un momento tan especial para nosotros como familia, pues porque estábamos pasando por muchos momentos muy difíciles. Entonces Dios como que nos dijo, no, aquí tienen que estar, ¿no? Y desde ese entonces, después de que me convertí a los 15 años, hasta los 16, no, espérate, hasta los 17, es que empecé a cantar en la iglesia. Entonces empecé a servir, primero serví en casa. ¿Servías allí en el Rey Jesús o...? Fíjate que en el Rey Jesús, porque es tan grande, y los horarios son bien, bien complicados, no serví en el Rey Jesús de Tamiami, pero sí serví en el Rey Jesús de Homestead. Ah, ok, claro que conozco. Entonces ahí sí estuve con el pastor Lisandro bastante tiempo, mi papá. Claro, Lisandro, es amigo. Siempre estábamos ahí, era más fácil, imagínate, estábamos en Homestead, ahí está la iglesia, entonces serví bastante tiempo ahí. Pero antes de Homestead estuve en Casa de Jesús, que está en la playa, y ahora se llama Casa. Sí, Casa, claro. De hecho, está aquí al ladito, yo vivo al lado. Oh, sí, vives sí, wow, yo vivo, lejos. Yo vivo en Miami Beach, aquí al ladito de ellos, sí. Oh, muy my lindos God. también, sí. Sí, claro. no, son un amor. ¿Y subías desde Homestead hasta acá arriba? Sí, fíjate que la gente a veces se reía porque yo servía con Jimmy. Aún cuando todavía era mi novio. Precisamente como yo conocí a mi esposo fue en la iglesia, en el Rey Jesús. Ya. Entonces, porque éramos parte del mismo grupo de amigos. ¿En cuál la conociste? En el Rey Jesús de Tamiami. Ok. Sí, ok, ahí se conocieron, buenísimo. Precisamente ahí nos conocimos, fue bien cómico porque yo estaba entrando al segundo servicio y ellos estaban yendo del primero porque no llegué a tiempo. Entonces me encontré con todos los amigos y ellos, mira, este es Jimmy, viene de Wisconsin. Hola, mucho gusto. Y nos quedamos así. Y todo el conectados. Sí, todos como que, ¿qué pasó? Fue muy raro, pero igual sabemos que fue Dios, ¿no? Lo conocí ahí, empezamos a servir primero en Casa de Jesús, luego en His House, luego servimos, en Segadores. El pastor Rudy, servimos bastante tiempo allá. Embarazada también estaba sirviendo allá. ¡Qué lindo! Sí, y después de ahí creo que fuimos a One City Church, si no me equivoco, One City Church, que está igual por Sunset Place. ¡Qué lindo! Y ahí pues estamos, ¿no? ¿Y tu esposo también es músico? ¿Le gusta la música? Claro, no, imagínate, mi esposo, su familia igual viene de una familia de músicos, y muy similar a ustedes, que todos son de la iglesia, de parte del coro. Los papás también, y el tío también tenía un nombre muy famoso, era Abraham Celada. Entonces ellos como que crecieron en el ambiente, ¿no?, de la iglesia. Y pues gracias a ellos también fue que empezamos a llevar al resto de mi familia a la iglesia y a unirnos. Y ya pues cuando nace la bebé, pues imagínate, ir a los servicios pues todos juntos, pues era lo máximo. ¿Y de qué país es tu esposo? Guatemala también, claro. sí, pero imagínate, creció en Wisconsin toda su vida básicamente.
a los 10 o 11 años es que llegó a los Estados Unidos con su familia. Y ellos pues en Wisconsin vivieron hasta que él se mudó acá, que nos conocimos. No, y pues el evangelio en Guatemala es impresionante también, el pastor Cash y Casa de Dios. Sí, Cash es lo máximo. Sí, es lo máximo. Casi todos sus libros. Sí. Sí. Qué bonito que tengamos amigos así en común. Es una bendición y ahora pues conocernos por lo menos por este medio, que pronto tienes que venir a nuestra iglesia acá en Brickell. Claro. Sí, tienes que venir y cantar, definitivamente. Claro, cuando quieran. Claro, y también entonces escribes adoración también. Sí. Yo creo que la mayoría de las canciones que tengo obviamente son para iglesia, pero cuando escuchen mis canciones van a entender que tienen doble sentido. Claro. El mensaje de Dios escondido, no siempre es algo que se note desde un principio. Nada más la gente que está pues en Cristo no va a poder también reconocer, oh wow, está hablando del Espíritu Santo, no está hablando de esto, está hablando, o sea... Claro que cuando mencionaste a Rudy Pérez, creo que Rudy Pérez le produjo una vez a Jackie Velázquez, ¿no? Sí, Jackie. Todos los discos se los hizo él. Todos los discos se los hizo él. Y tenía esa temática, ¿no? A eso yo le llamo el cuerno escondido. Porque sabes que David, Dios envió al profeta Samuel a ungir a David, pero él no estaba supuesto a hacerlo, ¿no? Entonces él viene con entre las vacas y las cosas que traía, dice la vida que él venía con un cuerno escondido. Entonces ya después cuando sacó el cuerno para ungir a David ya era demasiado tarde. Entonces yo creo que hay personas que como que Dios está preparando con ese cuerno escondido, ¿no? Que muchas veces no es tan obvio porque a veces la gente mira el cuerno desde lejos y sale corriendo. Pero a veces como que Dios esconde la unción dentro de nosotros y a través de ello pues puede impactar a tantas personas, y yo creo que es lo que Dios va a hacer contigo en este tiempo. Nombre de Dios, ¿no? Si Dios quiere. Pero sí, la mayoría de las canciones vienen de eso, ¿no? De tiempos a solas, en intimidad con Dios y pues a veces, ya sabes, nos llegan las ideas, ¿no? Y ahí empezamos a escribir. Fíjate que uno de los consejos más grandes que me dio el querido Vico C fue: no busques el tema perfecto, busca el sentimiento perfecto. Y ahí el tema perfecto. Wow. Y eso se me quedó tan grabado porque tiene toda la razón. Wow. Y eso he hecho desde que me dijo eso. Wow, qué fuerte, ¿no? Y pues ahora que te escucho hablando de tu fe, entiendo cómo te has podido sostener en momentos tan difíciles que has vivido. Recuerdo también que tu mamá pasó una crisis muy dura, ¿no? Creo que estaba en México cuando le dio un derrame cerebral. Sí, un aneurisma. Casi murió, ¿no? Sí, fíjate que de un 100% le daban un 4% de vida. Por favor. Y estábamos en México en la gira de Yanni, el pianista, y ya estábamos en camino a Miami, o sea, estábamos en el aeropuerto de Acapulco, y de la nada se empezó a sentir mal. Fuimos a, ¿cómo se llama? Es como una sección en el aeropuerto de allá que es para urgencias, ¿no? Y le tomaron la presión y estaba altísimo, o sea, altísimo, 200 y pico y no sé qué. Y como que no podía hablar. Entonces, pues pasó por toda esa situación, y imagínate que si no hubiera sido por un señor que le agradezco, ni me acuerdo de su nombre, pero le agradezco de verdad de todo corazón lo que él hizo por nosotros, porque nosotros estábamos en camino a la puerta del avión, ya nos íbamos a ir, o sea, bueno, o sea, está bien, está un poquito estable, vamos a volar a Miami, allá la llevamos a un doctor, y el señor que la estaba empujando en la silla de ruedas nos dijo: no la pueden subir al avión, no la deben de subir, yo sé que todo el mundo quiere que la suba, pero no. Y en contra de mi papá se volteó el señor y la llevó. O sea, le salvó la vida. La salvó la vida, porque fíjate que el doctor en Acapulco luego nos dijo que si ella se hubiera subido al avión, le hubiera explotado la cabeza por la presión del avión, y que fue lo mejor que hizo ese señor en no permitir que se subiera al avión,
Y te digo, todo fue rápido gracias a mi tío Jaime Camil, padre, que en paz descanse. Él fue el que nos mandó la ambulancia, nos llevó a los hospitales, tuvo que traer uno de los helicópteros de él para moverla de una ciudad a otra y después hasta Ciudad de México, todo el tratamiento, o sea, él nos puso todo y luego también nos ayudó después trasladarla a Miami, al hospital de Jackson. Pero fue un proceso muy difícil porque mami llevaba casi 3 meses en coma. Wow. Y no despertaba. Wow. No había forma de que se despertara. Los doctores nos decían que ya nos despidiéramos. Wow. Imagínate, yo había cumplido recién, como la semana anterior, 13 años. Wow. Entonces mi mamá era, pues, bueno, aún es, ¿no? Mi otra mitad. Y imagínate, de la nada no sentirla, ¿no? Físicamente ahí, pues porque estaba en terapia intensiva. Pues fue muy difícil, ¿no? Verla entubada y hinchada y todo eso, y que los doctores te digan, bueno, vas a entrar. Me imagino que tú que pensaste que la ibas a perder, ¿verdad? En algún momento. Sí, pero yo creo que aún a esa edad te entra como que un shock tan grande que no sabes cómo reaccionar, ¿no? Entonces yo recuerdo que me refugié precisamente en escribir también, le escribí una canción a ella. Y no sé, era algo tan difícil. Y fíjate que aún eso se los recomiendo a los padres, que no, how do you say, don't be too hard on them. No seas tan duro en ellos. Ajá, porque por ejemplo yo cuando eso pasó, cuando estaba pasando estaba llorando, pero después cuando la iba a ver en terapia intensiva no podía llorar, o sea, tenía un nudo, pero no podía llorar porque era un shock ver a otra persona, literal. Y mi papá, imagínate, mi papá es el amor de su vida, él estaba destrozado, ya no sabía qué más hacer, las deudas del hospital, imagínate, terapia intensiva 3 meses, eso es caro. Wow. Entonces, y mira que nos ayudaron, ese hospital nos esperó para poder pagar todo y... No, pero qué lindo que a pesar de eso pudo salir de allí. Sí, sin embargo, pues... es un milagro, amén. Por el otro lado, pues, el mundo perdió un gran artista, un gran artista que amamos todos, que crecimos con él, muchos de nosotros, pero a veces la gente no entiende que tú no perdiste un gran artista, tú perdiste a tu padre. Sí. Y yo creo que como que la gente no entiende ese concepto y no puede ver esa perspectiva. ¿Y cómo tú lidias con un dolor tan grande y estar al mismo tiempo bajo la mirada de la prensa en todo lo que estás? ¿Cómo se hace? ¿Cómo vives eso? Fíjate que yo creo que lo único que me salvó literalmente fue Dios. Wow. Porque si yo no conociera a Jesús, si yo no estuviera buscándolo en intimidad, yo creo que yo hubiera perdido la mente hace mucho tiempo. Wow. Porque fíjate que hasta momentos antes de que falleciera mi papá, pues uno siempre está orando, ¿no? Y todo terapia intensiva estaba adorando con nosotros también. Estábamos adorando, todo el grupo, poníamos las canciones de adoración, pidiéndole a Dios un milagro, ¿no? Que por favor, que Dios lo levantara de la misma manera que lo hizo con mi mamá. Y yo me acuerdo precisamente, tú sabes que en los hospitales tienen un chapo, como decir, su propia sección para orar. Entonces, después de estar arriba adorando, pues literalmente con todos los enfermeros, bajé yo a la iglesia pequeña, ¿no?, que tenían en el hospital, y recuerdo precisamente, ¿no?, diciéndole a Dios, había un atardecer precioso, o sea, precioso, y la gente que conoce a mi papá sabe que él era fanático de los atardeceres. Decía, mira cómo pinta Jesús. O sea, él decía que los atardeceres y el cielo era Dios pintando constantemente el cielo. Entonces mi papá y yo teníamos costumbre
de irnos o a la playa o a un parque a ver los atardeceres. Del hospital veo un cuadro inmenso de un atardecer. Wow. Y me le quedo viendo y pues claro, empiezo a llorar. Y yo le digo a Dios, ¿no? Le digo, Dios mío, lo que yo pidiera por solamente poder ver otro atardecer con mi papá. Wow. Y lo que me responde Dios en el espíritu fue, los mejores atardeceres los va a ver conmigo. Y te digo que no quiero llorar, no quiero llorar porque de verdad que me trae momentos difíciles. Pero ese fue el momento en que yo dije, Dios mío, o sea, yo tengo que aceptar la voluntad de Él. Entonces ahí fue cuando yo empecé a orar por la voluntad de Dios, que se hiciera la voluntad de Él, no la que queríamos todo el mundo, ¿no? Y precisamente, literalmente, esa tarde falleció mi papá. Wow. Cuando yo le dije, literalmente, cuando estaba con mi papá, porque yo estuve con él en, pues, literalmente todo el proceso, ¿no? Aguantando su mano. Yo le dije a él, estaba orando minutos antes de que falleciera, y le dije, Dios mío, que se haga tu voluntad. Y el momento en que yo dije que se haga tu voluntad, paró su corazón y se fue dormidito. Y estábamos todos ahí, todos los enfermeros, toda la familia, y nosotros era algo muy triste, pero Dios... ¿Cuál es tu adoración favorita? Mi adoración favorita, ya no soy esclavo del temor. ¿Puedes cantarnos un pedacito antes de terminar? Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Wow, qué hermoso. La verdad es que ha sido tan lindo hablar contigo. Yo creo que puedo estar 3 horas más hablando de todo esto porque yo también. Sí, y gracias. Yo creo que tenemos que repetirlo otra vez. Por favor, prométeme que cuando saques el álbum vamos a hacer otra entrevista, ¿sí? Claro, claro. Y que vas a pasar por la iglesia también, por aquí, por H2O en Brickell. Sí, cuando quieras. Nos cuando vamos quieras, a conectar, avísame. Sí, siempre terminamos la programación con una oración. ¿Qué te parece si oramos juntos? ¿Está bien? Claro, claro. Claro. Jesús, gracias por este momento, gracias por este tiempo, por tocar a tantas personas a través de esta experiencia tan impresionante de Sarita. Gracias, Señor, por su corazón. Gracias porque aunque ha pasado por el valle literal de sombra y de muerte, tú has estado con ella, tú le has fortalecido, tú le has ayudado. Gracias, Señor, porque la vas a utilizar para inspirar a tantas personas en este tiempo. Gracias por lo que va a hacer. Siento que vas a escribir un libro también, Sarita. Prepárate, vas a escribir un libro de tu experiencia, de tu papá, de tu historia. Va a ser impresionante en su momento. Y gracias por este álbum que va a salir, esta producción en la cual yo sé que tú vas a ser glorificado y que tantas personas van a ser inspiradas, motivadas y transformadas. La bendigo a ella, bendigo su carrera, bendecimos a todo lo que ha estado también en este en vivo. Y te damos gracias por tu gran amor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, Diony. No, a ti de verdad te espero verte pronto. Nos vamos a conectar allí a través del equipo, a ver cómo nos vemos, a ver cómo vienes y nos visitas. Vamos a trabajar ello. Sí, y definitivamente pues a otro live porque me quedaron demasiadas preguntas. Sí, claro, ya verás que sí. Nombre de Dios. Gracias por estar con nosotros, Sarita. Igual, saludos a tu familia. Hasta luego, igual. Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Asegúrense de seguirla, los que no la siguen. Gracias, sigan al pastor, también los que vienen de nuestro lado. Bueno, hasta luego. Bye bye. Bendiciones, chao. Gracias. Y gracias a todos ustedes también por estar en esta entrevista y nos vamos a ver el martes que viene una vez más en Pláticas del Alma. Hasta luego.